Pablo inicia su segunda carta a los Corintios presentándose como apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y saludando a la iglesia de Corinto. Una iglesia que había enfrentado conflictos internos, divisiones y pruebas. Desde las primeras líneas, la carta revela el corazón pastoral de Pablo. Un corazón que no solo enseña, sino que sufre, anima y fortalece. Pablo bendice al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Esta frase es fundamental en todo el capítulo. Porque nos presenta a Dios no solo como soberano, sino como fuente de consuelo en cada tribulación. La misma Biblia enseña en los Salmos. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Pablo experimentó ese consuelo en carne propia. Y ahora lo comparte con la iglesia. El apóstol explica que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Para que podamos consolar a otros con el mismo consuelo con que Él nos consoló. Esta verdad aparece repetidamente en toda la Escritura. En Isaías, Dios dice: como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo. El consuelo divino no es solo para aliviar. También es para transformar. Para capacitar al creyente a ser instrumento de bendición a otros. Pablo continúa diciendo que los padecimientos de Cristo abundan en nosotros. Y por eso también abunda el consuelo por Cristo. Esto recuerda las palabras del Señor Jesús en Juan capítulo 15. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. El sufrimiento no es extraño en la vida cristiana. Es parte del camino de aquellos que siguen a Cristo. Pero ese sufrimiento viene acompañado del consuelo divino, que es más profundo que cualquier aflicción. Luego Pablo habla de una tribulación que sufrió en Asia. Dice que fue cargado sobremanera, más allá de sus fuerzas. De tal modo que desesperó aún de la vida. La Biblia no especifica cuál fue esa aflicción. Pero sí muestra que Pablo fue perseguido, golpeado, encarcelado y afligido muchas veces. Aquí se muestra la humanidad del apóstol. Aún el más fuerte de los siervos de Dios tuvo momentos de desesperación. Pero también declara: mas tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita los muertos. Este es uno de los principios más profundos del capítulo. La prueba quebranta la autosuficiencia, pero fortalece la fe en el Dios que tiene poder sobre la vida y la muerte. Así como Abraham creyó que Dios podía resucitar a Isaac. Pablo confía en el mismo Dios que resucitó a Cristo de los muertos. Pablo añade: el cual nos libró, y nos libra. Y en quien esperamos que aún nos librará. Aquí está el pasado, presente y futuro del cuidado divino. Dios ha librado antes. Dios libra hoy. Y Dios seguirá librando en lo que viene. Esto es coherente con Hebreos 13. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. El carácter de Dios no cambia. Su fidelidad permanece para siempre. Después, Pablo agradece las oraciones de los hermanos, diciendo que ellos también cooperaron a favor suyo. Aquí enseña que la oración de la Iglesia es parte de la obra de Dios. Como dice Santiago capítulo 5. La oración eficaz del justo puede mucho. Pablo reconoce que el consuelo y la liberación que recibió estuvieron unidos a las oraciones de los creyentes. La comunión de los santos no es solo espiritual. Es poder real en la batalla. El apóstol continúa defendiendo su sinceridad. Algunos habían acusado a Pablo de ser cambiante. De decir sí y no según le convenía. Pero él explica que no seguía por la carne, sino por la fidelidad de Dios. Dice que en Cristo no fue sí y no, sino que todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Esto significa que en Cristo las promesas de Dios son seguras, firmes y verdaderas. Pablo también enseña que Dios mismo es quien confirma a los creyentes en Cristo, quien los unge, quien los sella, y quien da en sus corazones las arras del Espíritu. Esta enseñanza aparece también en Efesios capítulo 1 y en Romanos capítulo 8. El sello del Espíritu es garantía de salvación, prenda de la herencia eterna, y testimonio interior de que pertenecemos a Dios. Después Pablo aclara por qué no había ido a Corinto todavía.
Dice que fue por consideración, para no ir con severidad. No porque domine la fe de los hermanos, sino porque son colaboradores del gozo de ellos. Aquí se ve nuevamente su corazón. Pablo no quiere imponer autoridad humana, sino ayudar a los creyentes a permanecer firmes en la fe. El gozo del Señor, como dice Nehemías, es la fortaleza del pueblo. En este capítulo se revelan varios principios esenciales del Evangelio. Primero, que Dios es el Dios de toda consolación, y que su consuelo es suficiente para toda tribulación. Segundo, que las pruebas enseñan a confiar más en Dios que en uno mismo. Tercero, que la oración de los hermanos fortalece, sostiene y libera. Cuarto, que todas las promesas de Dios se cumplen en Cristo. Y quinto, que el Espíritu Santo es el sello, la garantía y la seguridad del creyente. Este capítulo también muestra que el ministerio auténtico no se sostiene en la fuerza humana, sino en la gracia divina. Pablo, con toda su experiencia y revelación, reconoce su propia fragilidad. Pero en su debilidad, la fidelidad de Dios resplandece aún más. Así enseña la Escritura. Solo la Escritura. El Padre que consuela, el Hijo que confirma, y el Espíritu que sella, son suficientes para sostener la vida del creyente. Ayer, hoy y para siempre. Amén.